Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a conversar un poco sobre la tipología regional número 2. Conversaremos un poco sobre la operativa, el contexto regional, etapas del lavado, instrumentos financieros, debilidades regulatorias, entre otros puntos. El análisis estratégico de las unidades de inteligencia financiera de la región revela que la recuperación de activos ilícitos sigue siendo baja a nivel global, lo que ha impulsado la CAFILAT a priorizar la identificación de patrones operativos para fortalecer las investigaciones financieras paralelas. El informe de tipologías 2025 nos ha dado un análisis de casos reportados durante el periodo 2023 y 2024, en un entorno donde el narcotráfico y la corrupción y los delitos fiscales continúan siendo los principales delitos que generan flujos ilícitos. Dentro de los actores que encontramos dentro del informe 2025, podemos identificar una jerarquía funcional dentro de este esquema, diferenciando los roles conscientes e inconscientes. Dentro de ellos tenemos los líderes de la red, que son miembros de organizaciones criminales y tienen claro las metas de lavado, los reclutadores y controladores, quienes operan en plataformas digitales y redes sociales, las mulas financieras, que son personas que reciben y transfieren los fondos, los testaferros o prestanombres. Estos suelen tener una relación más estable con la organización. Su función es adquirir bienes de alto valor, como inmuebles o vehículos. Los facilitadores profesionales, como son los abogados o contadores, notarios, que estructuran todos los tipos de contratos. Del lado del flujo de dinero podemos encontrar todo un ciclo de vida de estos fondos, y estos pueden estar divididos en tres diferentes etapas críticas. Este movimiento financiero en la tipología número 2 se caracteriza por su alta velocidad y su naturaleza transfronteriza que ha tenido. Dentro de la primera fase, que se encuentra dentro de la fase de dinero, podemos encontrar la recaudación y colocación del dinero, producto en actividades como el narcotráfico o la extorsión. Es un recaudo físicamente y depositado en montos fraccionados en cuentas de mulas. Es la segunda fase, la fase de estratificación o transferencia en cascada. Una vez que se usa el dinero en el sistema, los fondos pueden moverse dentro de una red entre cuentas puente. La tercera fase y última es la fase de integración, en donde los recursos ya estratificados se consolidan en la compra de algún activo o compra de propiedades en lujo. Dentro de los sectores que han sido impactados por medio de todos estos movimientos, está el sector mobiliario, el sector bancario, del lado del servicio de pagos. También están los servicios profesionales o independientes, como los abogados, contadores, notarios, entre otros. Y además el sector de automotriz, así como el sector de bienes de lujo. Etapas de lavado de activos. El lavado de activos es el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades ilícitas. Para lograrlo, generalmente se desarrollan en tres etapas. La primera es la colocación, el ingreso del dinero ilícito al sistema financiero formal, por ejemplo, en depósitos fraccionados para evitar alertas, ingreso de efectivo en negocios con alto flujo, compra de instrumentos financieros. El objetivo de la primera etapa es separar el dinero de su origen delictivo. Luego tenemos la segunda etapa, que es la estratificación, movimientos complejos para dificultar el rastreo formal. Por ejemplo, transferencias entre cuentas a países, uso de empresas pantalla, operaciones financieras sofisticadas o activos digitales. Y el objetivo de esta segunda etapa es ocultar la trazabilidad mediante múltiples capas. Y la tercera es la integración, el reingreso del dinero ya lavado a la economía formal. Por ejemplo, compras de bienes raíces, inversión en negocios legales, ganancias aparentemente lícitas. Y el objetivo es utilizar los fondos sin generar sospechas. Tipología regional número 2: Comercio y servicios. La tipología regional número 2 de Gafilat describe el uso de comercio y servicios para lavar dinero en América Latina. Esta modalidad se basa en manipular operaciones de comercio exterior para simular transacciones legítimas, por ejemplo, mediante sobrevaloración o subvaloración de importaciones y exportaciones, el uso de empresas tachadas en el extranjero o la simulación de servicios comerciales ficticios. Este esquema puede abarcar las tres etapas de lavado:
Comienza con la colocación al ingresar el dinero mediante operaciones comerciales, continúa con la estratificación a través de movimientos internacionales complejos y termina con la integración cuando los fondos parecen provenir de actividades legales. Además, actualmente existen variaciones modernas como el uso de criptomonedas, empresas fantasmas y transferencias internacionales en jurisdicciones con menor regulación. En conclusión, el lavado de activos es un proceso dinámico que evoluciona constantemente, lo que exige mayores controles y mecanismos de prevención. Dentro de los instrumentos financieros utilizados, tenemos las cuentas bancarias, las cuales siguen siendo el instrumento más utilizado para el lavado de activos. Los usos principales son la recepción de transferencias de origen ilícito, la división de montos para no levantar sospechas, smurfing o lavado de dinero, transferencias internacionales, uso de tetasferros, personas que prestan su identidad o cuenta bancaria. También tenemos las mule accounts, son cuentas bancarias utilizadas por terceros, conocidos como mulas financieras, para realizar o recibir transferencias, retirar dinero de origen ilícito, ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios. Ellos pueden ser personas reclutadas por medio de engaños, personas que reciben un pago por prestar su cuenta, migrantes o personas con necesidades económicas, tetasferros vinculados a organizaciones criminales. También tenemos las transferencias electrónicas y sus características son movimientos rápidos de dinero, transferencias entre múltiples cuentas, uso de intermediarios, operaciones transfronterizas. Los sistemas de transferencia electrónica permiten realizar operaciones en segundos, lo que reduce la capacidad de detección temprana por parte de autoridades financieras. Segundo, tenemos las remesas internacionales, que también son un instrumento financiero utilizado para movilizar fondos ilícitos debido a su apariencia legítima y su uso masivo en América Latina. Las remesas permiten transferir dinero entre países con rapidez y bajos costos, lo que facilita su utilización en esquemas de lavado de activos. También nos encontramos con las empresas fachadas. Son las empresas ficticias o más conocidas como empresas de papel, que son utilizadas como instrumento financiero indirecto. Dentro de sus funciones tenemos la justificación de ingresos falsos, facturación simulada, transferencias comerciales ficticias, mezcla de dinero legal e ilegal, y también tenemos los activos virtuales, que son las criptomonedas. El informe identifica un crecimiento en un uso de activos virtuales. Dentro de sus características podemos mencionar el alto grado de anonimato, transferencias internacionales, difícil trazabilidad y bajo costo de transacción. ¿Qué podemos visualizar acá en la matriz de riesgo? Pues básicamente la probabilidad de impacto alto, que se categorizan como riesgos críticos. En esta categorización está el operativo por el uso de las fintech y el tecnológico por uso de los criptoactivos. Luego pues tenemos la categorización de riesgo latente. Este es de probabilidad media e impacto alto, que lo integra el riesgo reputacional y el sistémico. Y por último, el riesgo legal, que es el representante del riesgo regulatorio de probabilidad alta e impacto medio. Voy a explicar las principales debilidades regulatorias explotadas dentro del sistema financiero. Primero, las fallas en el Know Your Customer. Aunque este proceso es fundamental para verificar la identidad de los clientes y evaluar riesgos, enfrenta varios desafíos como la seguridad de la información, ya que el manejo de datos sensibles expone a las instituciones a riesgos de fraude o suplantación. También encontramos la lentitud del proceso y esto puede generar en los clientes frustración y que posteriormente abandonen el proceso. Finalmente, también tenemos la identificación imprecisa de riesgos, puede provocar consecuencias graves como sanciones regulatorias o daños reputacionales. En segundo lugar, tenemos la supervisión deficiente. Esto pasa cuando autoridades no intervienen oportunamente ante bancos débiles, ya sea por interferencia política, falta de independencia o temor a costos reputacionales. Además, la flexibilización de normas prudenciales puede encubrir pérdidas y agravar problemas estructurales.
Por otro lado, el arbitraje regulatorio permite que empresas aprovechen diferencias entre jurisdicciones para operar bajo marcos más laxos y debilita el propósito de la regulación. Y finalmente tenemos las deficiencias en monitoreo, que estas reflejan una falta de integración entre análisis de riesgos y sistemas de control, exceso de reportes poco útiles y una dependencia excesiva en la tecnología sin supervisión humana adecuada. Todas estas en conjunto son debilidades que no solo afectan a las instituciones, sino que pueden comprometer la estabilidad del sistema financiero en su totalidad. Los red flags son señales que pueden indicar un posible riesgo de lavado de activos o fraude. Es imposible aclarar que no constituyen una prueba de delito, pero sí activan mecanismos de control y análisis dentro de las instituciones. En primer lugar, encontramos las transacciones inusuales, que son movimientos financieros que no coinciden con el perfil económico del cliente. Por ejemplo, cuando una persona con ingresos bajos realiza operaciones por montos muy elevados o aumenta repentinamente sus actividades financieras. En segundo lugar, este fraccionamiento que consiste en dividir grandes sumas de dinero en montos pequeños para evitar controles o límites de reporte establecidos por la normativa. Otro indicador es el uso de terceros, que ocurre cuando una persona realiza operaciones en nombre de otra, sin una justificación clara. Esto puede realizarse para ocultar la identidad del verdadero beneficiario del dinero. También tenemos las incongruencias económicas, que se presentan cuando los ingresos declarados no coinciden con el volumen de las operaciones realizadas. Finalmente, las operaciones internacionales sospechosas incluyen transferencias hacia países de alto riesgo o movimientos sin una razón comercial evidente. En conclusión, estos indicadores permiten a las organizaciones detectar posibles riesgos y tomar medidas preventivas oportunas. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo les voy a exponer sobre el impacto en banca tradicional y fintech de la tipología regional 2. Se enfoca en empresas pantalla que mezclan flujos lícitos e ilícitos, obligando a los bancos a mejorar sus análisis de capacidad económica y transacciones sospechosas. Las entidades deben fortalecer sus controles no solo para clientes, sino también sobre proveedores de servicios de activos virtuales y beneficiarios finales. Ante la sofisticación de los delitos, los bancos tradicionales deben invertir en tecnología para automatizar flujos de trabajo, mejorar el cumplimiento y reducir la fragmentación de datos. El informe de 2025 resalta la necesidad de que las instituciones financieras integren el análisis estratégico de las unidades de inteligencia financiera en sus propios sistemas de monitoreo. En fintech se refuerzan los mecanismos de supervisión sobre los nuevos actores financieros y el ecosistema fintech, obligándolos a convivir con regulaciones más estrictas. El informe destaca la evaluación de riesgos en la adopción de criptoactivos, enfocándose en la debida diligencia de los proveedores de servicios. Se identificaron tendencias como el uso de transacciones rápidas, transferencias electrónicas y retiros escalonados bajo los umbrales de reporte, lo que obliga a la fintech a mejorar sus sistemas de monitoreo y detección. El 2025 marcó un hito con la participación del sector privado en los talleres de tipología, fomentando un intercambio de información más proactivo entre fintech y autoridades. Ante el aumento de delitos se enfatiza la necesidad de fortalecer la resiliencia cibernética, aplicando marcos en NIST para proteger la inteligencia financiera.